Em uma manhã nebulosa de outubro de 1944, enquanto as folhas douradas sussurravam segredos ancestrais pelos corredores da pequena casa em Virginia Beach, Edgar Cayce despertou com uma certeza que o acompanharia até seus últimos dias. Havia chegado o momento de revelar o que verdadeiramente testemunhara durante suas jornadas, além do véu da consciência. Por décadas, o homem que viria a ser conhecido como o profeta adormecido guardara em silêncio as visões mais profundas, aquelas que transcendiam as curas físicas e as leituras psíquicas que o tornaram famoso. Existiam segredos que nem mesmo seus seguidores mais devotos conheciam, revelações sobre a natureza da alma e o destino dos mortos que permaneceram trancadas em seu coração como joias sagradas demais para serem expostas à luz crua do mundo. A gravação que viria a ser descoberta 79 anos depois, escondida em uma caixa de madeira enterrada no jardim de sua antiga residência, continha não apenas sua voz trêmula, mas carregada de uma serenidade transcendental, mas também o testemunho mais extraordinário sobre a continuidade da vida após a morte, já registrado por uma mente humana. Durante 43 minutos e 17 segundos, Edgar Cayce descreveu com detalhes impressionantes as dimensões espirituais que havia visitado durante seus estados de transe mais profundos, revelando onde residem aqueles que partiram desta existência terrena e como mantém conexão eterna com os que ficaram. Sua voz, gravada em um primitivo gravador de fita magnética que sua esposa Gertrude havia adquirido secretamente, começava com uma confissão que faria tremer os alicerces de tudo que se conhecia sobre a morte. Cayce admitia que durante suas mais de 14.000 leituras psíquicas havia deliberadamente omitido as visões mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais consoladoras sobre o além, temendo que a humanidade não estivesse preparada para compreender a verdadeira natureza da eternidade. Mas agora, sentindo aproximar-se o fim de sua própria jornada terrena, não podia mais carregar sozinho o peso desses conhecimentos sagrados. O profeta descrevia como, em seus estados alterados de consciência, não apenas acessava as informações necessárias para suas leituras de cura, mas era conduzido por guias espirituais através de planos dimensionais onde as almas dos falecidos continuavam suas existências em formas purificadas e luminosas. Esses mundos, explicava com voz pausada e reverente, não eram lugares distantes no cosmos, mas frequências vibracionais elevadas que coexistiam com nossa realidade física, separadas apenas por um véu tênue que a morte simplesmente dissolvia. Em suas jornadas espirituais mais profundas, Cayce testemunhara reuniões familiares impossíveis na Terra. Avós que haviam partido décadas antes, abraçando netos que nem chegaram a conhecer fisicamente, casais separados pela morte reencontrando-se, em uma intimidade renovada e purificada. Crianças que partiram precocemente, crescendo em sabedoria e amor, nos braços de ancestrais que as aguardavam com paciência infinita. Descrevia como essas almas mantinham suas personalidades essenciais, mas libertas das limitações e sofrimentos que caracterizavam a experiência humana, existindo em um estado de compreensão e compaixão expandidas. O vidente revelava que os falecidos não apenas permaneciam conscientes e ativos em suas novas dimensões, mas continuavam profundamente conectados com seus entes queridos na Terra. Explicava como os sonhos vividos que às vezes temos com pessoas que partiram não são meras criações da mente em luto, mas verdadeiros encontros espirituais facilitados durante o sono, quando nossa consciência se torna mais receptiva às comunicações interdimensionais. Durante essas visitas oníricas, os mortos aproveitavam para transmitir mensagens de amor, perdão e orientação, sempre respeitando o livre-arbítrio dos vivos, mas oferecendo conforto em momentos de maior necessidade. Cayce descrevia com detalhes, tocantes como presenciar almas recém-chegadas ao mundo espiritual, sendo recebidas por comitês de boas-vindas, compostos por familiares e amigos que haviam partido anteriormente. Narrava cerimônias de chegada em jardins de luz indescritível, onde não existiam lágrimas de despedida, mas apenas celebrações de reunião e continuidade.
As almas passavam por processos de cura e purificação que eliminavam gradualmente as dores e traumas acumulados durante a vida terrena, emergindo renovadas e radiantes, prontas para explorar as infinitas possibilidades de crescimento espiritual disponíveis em suas novas dimensões. O profeta revelava também como os sinais que frequentemente interpretamos como coincidências ou fenômenos inexplicáveis são, na verdade, tentativas deliberadas dos falecidos de comunicar sua presença e continuidade. O aroma súbito do perfume da avó falecida, o lampejo de uma figura conhecida no canto do olho, a sensação inconfundível de uma presença familiar em momentos de solidão. Todos esses fenômenos eram descritos por Cayce como manifestações genuínas de almas que encontraram maneiras de atravessar temporariamente o véu entre os mundos para oferecer conforto e companhia aos seus amados. Durante suas visões mais extraordinárias, Edgar Cayce havia sido conduzido através de diferentes níveis ou planos espirituais, cada um caracterizado por frequências vibracionais específicas que correspondiam ao grau de evolução espiritual de seus habitantes. Descrevia regiões próximas à Terra, onde almas ainda muito apegadas à vida material permaneciam por períodos de transição, aprendendo gradualmente a se desprender das necessidades e desejos terrenos. Essas áreas eram descritas como paisagens familiares, mas sutilmente transformadas, onde extraterrestres podiam continuar atividades que lhes davam prazer na vida física, mas de forma purificada e sem as limitações da matéria densa. Em planos mais elevados, o vidente testemunhara comunidades espirituais organizadas ao redor de interesses e propósitos comuns, onde almas afins se reuniam para estudar, criar e servir. Descrevia universidades cósmicas, onde grandes mestres da humanidade continuavam ensinando verdades universais, bibliotecas infinitas contendo todo o conhecimento acumulado pela consciência, laboratórios espirituais, onde a criação acontecia através do poder direto do pensamento e da intenção pura. Artistas que haviam partido da Terra continuavam criando obras de beleza transcendental. Cientistas exploravam os mistérios mais profundos da existência. Filósofos debatiam questões eternas em simpósios que duravam eras terrestres. Cayce revelava que muitas das inspirações súbitas que chegam aos vivos, ideias revolucionárias, descobertas científicas, criações artísticas, insights espirituais, eram frequentemente transmissões diretas desses centros de aprendizado espiritual, onde almas evoluídas trabalhavam constantemente para auxiliar o progresso da humanidade terrestre. Explicaba cómo inventores, escritores, músicos y pensadores a menudo servían como canales receptivos para conocimientos que sus familiares y mentores espirituales depositaban en sus conciencias durante estados de relajación o meditación profunda. El profeta describía también zonas de sanación espiritual donde almas traumatizadas por experiencias terrenas difíciles pasaban por procesos de restauración y perdón. En estas dimensiones terapéuticas trabajaban sanadores especializados, muchos de ellos médicos y terapeutas que habían dedicado sus vidas terrenas al alivio del sufrimiento ajeno, ayudando a las almas recién llegadas a liberar patrones de dolor, resentimiento y miedo que podrían impedir su progreso espiritual. Cayce describía estas curas como procesos gradualmente transformadores, donde no solo las heridas psicológicas eran sanadas, sino que la propia comprensión del alma sobre su viaje evolutivo era expandida y purificada. Durante una de sus experiencias más profundas, registrada en la grabación con voz cargada de emoción y reverencia, Edgar Cayce describió haber sido conducido a una dimensión que llamó el hogar de las almas ancestrales, donde residían los patriarcas y matriarcas espirituales de linajes familiares enteros. En ese plano extraordinario, presenció cómo ciertas almas elevadas asumían la responsabilidad de guiar y proteger a sus descendientes terrestres a través de generaciones, manteniendo una amorosa vigilancia sobre hijos, nietos, bisnietos y linajes que se extendían por siglos. Estas almas ancestrales trabajaban como guardianes espirituales de sus familias,
influenciando sutilmente acontecimientos terrenas para proteger a sus descendientes de peligros innecesarios y crear oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El vidente revelaba cómo estas almas ancestrales eran frecuentemente responsables de los milagros inexplicables que a veces salvan vidas. El impulso súbito que hace a alguien cambiar de ruta evitando un accidente, la intuición que lleva a una persona a buscar atención médica justo a tiempo para detectar una enfermedad seria. Las coincidencias aparentemente imposibles que resultan en encuentros significativos u oportunidades transformadoras. Kayse explicaba que estas intervenciones eran manifestaciones del amor eterno que trasciende la muerte, demostraciones prácticas de cómo los lazos familiares continúan operando activamente entre las dimensiones. El profeta describía aún un descubrimiento que lo había dejado profundamente conmovido: la existencia de hospitales espirituales dedicados específicamente al cuidado de niños que habían partido prematuramente de la tierra. En estas dimensiones de amor puro, pequeñas almas eran cuidadas por una jerarquía de seres especializados en el desarrollo espiritual infantil, incluyendo muchas mujeres que habían sido madres devotas durante sus vidas terrenas y que eligieron continuar ejerciendo esa vocación sagrada en el mundo espiritual. Kayse describía cómo estas criaturas crecían en sabiduría y amor, manteniendo su pureza inocente, pero desarrollando una profunda comprensión espiritual, frecuentemente sirviendo como mensajeros angélicos entre los mundos. Durante sus visiones más conmovedoras, Edgar Cayce había presenciado cómo padres que habían perdido hijos pequeños eran visitados regularmente por esas almas infantiles, que aparecían en sueños para mostrar cómo estaban creciendo y floreciendo en sus nuevas dimensiones. Describía encuentros oníricos donde niños fallecidos compartían aventuras espirituales con sus padres terrenales, llevándolos en viajes imaginarios a través de jardines celestiales, presentándoles a sus nuevos compañeros de juego y transmitiendo mensajes de que estaban felices, seguros y rodeados de amor infinito. El vidente revelaba que uno de los descubrimientos más extraordinarios de sus viajes espirituales había sido constatar que el amor genuino nunca disminuye con la muerte, sino que en realidad se expande y se purifica. Parejas que habían compartido amor verdadero en la tierra se reencontraban en dimensiones espirituales donde podían expresar sus sentimientos con una intensidad imposible en el plano físico, liberados de las limitaciones, celos y miedos que a veces oscurecían sus relaciones terrenas. Cayce describía uniones espirituales de una intimidad y comprensión tan profundas que trascendían cualquier experiencia humana conocida, donde dos almas se convertían en una única conciencia expandida sin perder sus individualidades únicas. El profeta narraba cómo había presenciado ceremonias de renovación de votos en dimensiones celestiales, donde parejas se reunían no solo entre sí, sino con todos los hijos y familiares que habían sido parte de su viaje evolutivo conjunto. Describía celebraciones cósmicas que duraban eras terrestres, donde linajes enteros se reunían para celebrar el crecimiento espiritual colectivo y planear futuras experiencias de aprendizaje que podrían incluir nuevas encarnaciones terrenas o exploraciones de otros mundos y dimensiones. En sus momentos de visión más profunda, Edgar Cayce había descubierto que ciertos lugares en la Tierra mantenían conexiones especiales con el mundo espiritual, funcionando como portales naturales entre las dimensiones. Estos lugares sagrados, algunos reconocidos por las tradiciones religiosas, otros conocidos solo por la sensibilidad de individuos psíquicamente dotados, servían como puntos de encuentro donde vivos y muertos podían interactuar más fácilmente. El vidente describía cómo cementerios antiguos, especialmente aquellos donde muchas generaciones de una misma familia fueron sepultadas, frecuentemente se convertían en territorios donde el velo entre los mundos era naturalmente más tenue. Cayce revelaba que muchas personas psíquicamente sensibles, instintivamente, se sentían atraídas por esos lugares, donde podían percibir presencias espirituales con mayor claridad y a veces
hasta establecer comunicación directa con familiares fallecidos. Explicaba que estas experiencias no eran alucinaciones o productos de la imaginación en luto, sino encuentros genuinos facilitados por la geografía espiritual especial de esos ambientes. El profeta describía cómo había presenciado reuniones familiares emocionantes, sucediendo simultáneamente en el plano físico y espiritual durante visitas a cementerios, donde los vivos lloraban sobre tumbas mientras los fallecidos los abrazaban, invisiblemente, transmitiendo consuelo y amor a través de las barreras dimensionales. Durante una de las experiencias más transformadoras registradas en la grabación secreta, Edgar Cayce describió haber sido conducido a lo que llamó el Gran Salón de los Registros, una dimensión cósmica donde estaba preservada la historia completa de cada alma que ya había existido. En ese archivo universal, presidido por seres de sabiduría incomprensible, el vidente pudo observar cómo cada vida terrena formaba parte de un viaje evolutivo mucho mayor, conectándose con experiencias pasadas y futuras, en un patrón de crecimiento espiritual que se extendía a través de eones. Descubrió que las relaciones familiares terrestres eran solo la manifestación más reciente de conexiones de alma que persistían a través de múltiples existencias, explicando por qué ciertas personas se sentían instantáneamente familiares, incluso cuando se encontraban por primera vez. El profeta revelaba que en el mundo espiritual las almas podían acceder a recuerdos completos de todas sus experiencias evolutivas, comprendiendo finalmente el propósito detrás de cada alegría y sufrimiento terrenal. Describía cómo muchas de las dificultades enfrentadas en la vida física adquirían un significado completamente nuevo cuando se veían desde la perspectiva espiritual expandida, revelándose como oportunidades precisamente planificadas para acelerar el crecimiento del alma y fortalecer su capacidad de amar incondicionalmente. Narraba con voz trémula cómo había presenciado almas que habían enfrentado grandes sufrimientos en la tierra, enfermedades crónicas, pérdidas trágicas, injusticias sociales, siendo recibidas en el mundo espiritual como héroes, retornando de misiones peligrosas pero victoriosas. Estas almas eran celebradas no a pesar de sus sufrimientos, sino por causa de ellos, reconocidas por haber aceptado experiencias desafiantes que aceleraron dramáticamente su evolución espiritual y les permitieron desarrollar niveles de compasión y sabiduría imposibles de alcanzar a través de existencias más confortables. El vidente describía cómo estas almas fortalecidas por el sufrimiento frecuentemente se convertían en guías especializados para otras almas, pasando por experiencias similares, ya sea en el mundo espiritual o durante encarnaciones terrestres. Explicaba que muchos de los ángeles guardianes que protegen e inspiran a los vivos son en realidad almas que desarrollaron sabiduría y compasión extraordinarias a través de sus propias jornadas desafiantes y que ahora dedican sus existencias espirituales a auxiliar a otros en caminos similares. Durante una de las revelaciones más impactantes de la grabación, describió haber descubierto que el momento de la muerte física era en realidad uno de los eventos más jubilosos en la existencia de un alma. Contrariando todas las concepciones humanas sobre la muerte como tragedia o fin, narraba cómo había presenciado centenares de transiciones donde el alma que partía experimentaba explosiones de éxtasis y liberación en el momento de desprenderse del cuerpo físico. Describía cómo estas almas eran inmediatamente envueltas por una luz de amor indescriptible, sintiéndose finalmente libres de las limitaciones y dolores que habían caracterizado su experiencia terrenal. Revelaba que muchas almas, después de experimentar esa liberación trascendental, miraban hacia atrás a sus vidas terrestres con una mezcla de gratitud y alivio, comprendiendo finalmente que incluso los momentos más difíciles habían sido oportunidades preciosas de crecimiento espiritual. El vidente describía cómo frecuentemente había presenciado almas recién liberadas, expresando profunda gratitud por sus experiencias humanas, no a pesar de las dificultades enfrentadas, sino específicamente por causa de ellas, reconociendo, como cada desafío,
había forjado aspectos más fuertes y compasivos de su naturaleza espiritual. El profeta narraba también cómo las almas que partían mantenían profunda preocupación amorosa por los familiares que dejaban en la tierra, frecuentemente eligiendo permanecer cerca durante los primeros períodos después de la muerte para ofrecer consuelo y orientación durante el proceso de duelo. Describía cómo estas presencias espirituales trabajaban incansablemente para transmitir mensajes de que estaban bien, felices y aguardando pacientemente el día de la reunión definitiva. Explicaba que muchos de los fenómenos que las personas enlutadas interpretan como señales de los fallecidos, objetos que se mueven inexplicablemente, apariciones rápidas, sueños vívidos, sensaciones de presencia, son genuinas manifestaciones de esas almas amorosas intentando comunicar su continuidad y proximidad. En una de las secciones más emocionantes de la grabación, describió una visión que había cambiado completamente su comprensión sobre la naturaleza del tiempo y la separación. Durante un trance particularmente profundo, había sido conducido a una dimensión donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, permitiéndole presenciar reuniones entre almas que aún no habían acontecido desde el punto de vista terrestre. Vio nietos abrazando a abuelos que aún estaban vivos en la tierra, padres reencontrándose con hijos que aún no habían nacido, parejas celebrando aniversarios de bodas que durarían siglos más allá de sus muertes físicas. Esta experiencia le reveló que el tiempo lineal era solo una ilusión de la experiencia humana y que desde el punto de vista espiritual, todas las reuniones familiares ya habían acontecido y estaban aconteciendo eternamente. Describía cómo esta comprensión transformó radicalmente su perspectiva sobre la muerte y la separación, revelando que cuando lloramos por los muertos, estamos en realidad lamentando solo nuestra incapacidad temporal de percibir una realidad de unión que nunca fue verdaderamente interrumpida. El vidente narraba cómo esa revelación lo había consolado profundamente durante sus propias experiencias de pérdida familiar, permitiéndole acceder a una comprensión visceral de que sus lágrimas eran solo productos de su perspectiva limitada y que en un nivel más profundo de realidad, él nunca había realmente se separado de ningún ser amado. Describía cómo aprender a sintonizar con esa dimensión atemporal de la existencia había transformado su luto en celebración, su nostalgia en anticipación alegre, su sensación de separación en conciencia de unión eterna. Durante los momentos finales de la grabación histórica, reveló la descubierta más extraordinaria de toda su carrera como vidente: la existencia de un consejo de las almas familiares que supervisa las jornadas evolutivas de grupos de almas, conectadas a través de múltiples existencias. Este consejo, compuesto por almas extremadamente evolucionadas que habían completado sus necesidades de encarnación terrestre, planificaba cuidadosamente las circunstancias de cada nueva vida para maximizar las oportunidades de crecimiento espiritual y cura de patrones kármicos pendientes. El profeta describía cómo había sido permitido observar una de esas sesiones de planificación, donde almas que habían sido familiares en existencias anteriores eligieron voluntariamente retornar a la tierra en nuevas relaciones que les permitirían trabajar cuestiones no resueltas y fortalecer sus lazos de amor. Narraba cómo padres e hijos terrestres frecuentemente habían sido cónyuges, hermanos o amigos cercanos en vidas anteriores, retornando en nuevos papeles que les ofrecían oportunidades únicas de servir y amar unos a otros de maneras diferentes. Revelaba que incluso relaciones difíciles o conflictivas entre familiares terrestres eran frecuentemente contratos espirituales, aceptados voluntariamente antes de la encarnación, donde almas corajosas elegían desempeñar papeles desafiantes para acelerar mutuamente su crecimiento espiritual. Explicaba que comprender esta perspectiva no disminuía el dolor de las dificultades familiares, pero ofrecía un contexto más amplio que podía transformar resentimiento en compasión, ira en gratitud, conflicto en oportunidad de cura. En la conclusión de su revelación trascendental, habló con una autoridad y serenidad que trascendían su personalidad terrenal habitual. Su voz
embora fraca por sua condição física debilitada, carregava uma força espiritual que parecia emanar de dimensões além do mundo físico. Revelou que durante suas jornadas mais profundas pelos reinos espirituais, havia compreendido que a morte não era o fim de nada, mas simplesmente uma graduação para níveis mais avançados de existência consciente. Descrevia como cada alma que encarnava na Terra era, na verdade, um ser espiritual eterno, experimentando temporariamente a densidade da matéria física para desenvolver qualidades específicas impossíveis de cultivar em dimensões puramente espirituais. A coragem necessária para enfrentar a incerteza, a compaixão forjada através do sofrimento, a fé desenvolvida apesar das dúvidas, o amor que floresce mesmo em circunstâncias adversas, todas essas qualidades preciosas só podiam ser genuinamente cultivadas através da experiência terrena, tornando cada vida humana uma oportunidade sagrada de crescimento espiritual inestimável. Edgar Cayce concluiu sua revelação secreta com uma promessa que ecoaria, através das décadas, até ser finalmente descoberta por aqueles destinados a ouvir sua mensagem. Garantiu que cada pessoa que perdeu um ente querido podia ter certeza absoluta de que essa alma continuava existindo em dimensões de beleza e amor inimagináveis, cercada por familiares e amigos que haviam partido anteriormente, crescendo constantemente em sabedoria e compaixão, mantendo conexão eterna com aqueles que ainda permaneciam na Terra e aguardando pacientemente o dia da reunião definitiva, quando todas as lágrimas seriam enxugadas e todas as separações reveladas como ilusões temporárias. O profeta adormecido terminou sua confissão com palavras que resumiam décadas de visões espirituais. A morte era apenas uma porta entre cômodos de uma casa eterna. O amor verdadeiro era a única força no universo que realmente importava. E cada alma estava envolvida em uma jornada evolutiva magnífica, que transformaria gradualmente toda a experiência de sofrimento em sabedoria, toda a separação em reunião, toda lágrima em celebração. Sua última declaração gravada foi um sussurro carregado de certeza absoluta. Eles ainda vivem, eles ainda amam, e eles estão esperando por nós em casa.